Hace unos años, mis amigos y yo fuimos en un viaje de kayak de aproximadamente 72 kilómetros y 3 noches por el río Green, en Kentucky, que discurre sobre el sistema de cuevas Mammoth, el sistema de cuevas conocido más extenso del mundo, con más de 640 kilómetros de pasajes explorados. Trajimos todo lo que necesitábamos en nuestros kayaks y una canoa, comida, tiendas de campaña, filtración de agua y demás. Habíamos planeado acampar cada noche en la orilla del río cuando comenzara a oscurecer y encontráramos terreno lo suficientemente plano. La primera noche fue bastante tranquila, excepto por la vista de un muro de luciérnagas contra nuestra oscura línea de árboles montañosos, lo cual era absolutamente sereno en medio de la nada. En el segundo día, alrededor del atardecer, después de un largo día de remar y hornearnos bajo el calor de julio, llegamos a un arroyo en la orilla que se abría en un gran barranco. Descubrimos que el arroyo era una fuente de cueva que vertía agua fría y azul en una laguna de unos 9 metros de ancho, tan profunda que el agua azul se volvía negra después de unos pocos metros. La laguna tenía largas playas de arena aisladas por colinas a cada lado y un alto acantilado que se elevaba sobre nosotros. Era hermoso, una paz casi de otro mundo. El tiempo parecía pasar muy lentamente allí. Decidimos acampar allí esa noche. La arena era suave, blanca y muy fina, ideal para dormir en el suelo. El lugar me asustaba profundamente por alguna razón, pero no dije nada. Todos estábamos cansados, y todos se estaban divirtiendo. Construimos una pequeña fogata y disfrutamos de las estrellas a través del dosel de hojas por un tiempo antes de que todos se fueran a dormir. Dormí profundamente esa noche. Alrededor de las 5 de la mañana, me desperté con la necesidad de ir al baño. Todavía estaba oscuro afuera, y tenía la cremallera de la tienda de campaña abierta a medias. Solo asomé la cabeza. Escuché un fuerte y terrible rugido o grito a lo lejos. Inmediatamente retrocedí y cerré la cremallera de la tienda, y esperé. El grito venía aproximadamente a 3 metros a mi izquierda, cerca de la fogata que se estaba apagando. Era agudo, pero no como el chillido de un búho, aunque no descarto esa posibilidad. Era un grito miserable y dolorido que se volvía más grave al final. Como estábamos en medio de la nada en Kentucky, lo más probable es que fuera un zorro, jabalí o algún pájaro. Sea lo que sea, me quedé despierto durante 1 hora escuchando, pero no oí absolutamente nada más, aunque estábamos en una playa suave. Cuando lo que fuera que había hecho el ruido finalmente se alejó, volví a dormirme. Desperté al día siguiente, sacudido por la experiencia. Pregunté si mis amigos habían oído el terrible grito, pero aparentemente nadie lo había escuchado. Continuamos bajando por el río Green y llegamos a una gran playa rocosa en la tercera noche al atardecer. Sacamos nuestras embarcaciones a tierra y decidimos que este lugar sería suficiente, ya que no queríamos seguir bajando y arriesgarnos a estar en el agua cuando oscureciera. Esta playa rocosa era donde el río se dividía, y en el medio formaba una colección de rocas pálidas, hierba alta y madera seca, un montón solitario de barro del tamaño de un campo de fútbol. La masa de tierra estaba cubierta de arañas de arena saltarinas y pequeñas ranas. Nuevamente, era como de otro mundo. Montamos nuestro campamento y todos nos fuimos a dormir alrededor de la misma hora. No estoy seguro de cuánto tiempo estuvo en silencio, quizás 20 o 30 minutos. Yo estaba dormido, al igual que los demás. De repente, mi sueño fue interrumpido por un estruendoso golpe mecánico de madera. Desperté de golpe y me incorporé. Era, de hecho, lo más ruidoso que había escuchado. Sonaba como si un enorme bulldozer estuviera derribando un edificio de acero y madera colosal. Luego vino un estruendo seguido de su eco por todo el valle del río. Los animales se movieron, los pájaros volaron lejos. Todos nos despertamos por el estruendo, y hubo confusión y gritos. Pero fuera de nuestras tiendas, todo quedó en silencio, y nadie estaba dispuesto a dirigir una linterna hacia el bosque. Eventualmente,
Decidimos que simplemente fue la caída de un árbol y volvimos a dormir. Al día siguiente, pensé en eso un poco más. No sonaba solo como la caída de un árbol, debo enfatizarlo. Tenía como una calidad metálica y proyectaba un propósito. Casi sonaba como un rugido. A la luz de la mañana, no encontramos evidencia de nada fuera de lo común ni de ningún árbol caído que pudiera haber hecho un sonido tan fuerte. Así que empacamos y nos fuimos de vuelta al río una última vez y nos dirigimos a casa. Mis amigos y yo seguimos hablando de ese viaje y de todas las cosas extrañas que ocurrieron. Incluso hicimos el mismo viaje en kayak, un par de años después, y no ocurrió nada fuera de lo común. Ningún ruido misterioso del bosque, y para mi decepción, ninguna criatura extraña. Hola, me llamo Agustín, y nací y crecí en Iowa. Tengo 36 años y me encanta tu canal. Quiero contarte sobre una leyenda local muy conocida en el condado de Lynn, Iowa, que tiene que ver con el puente Matsell. Está en una zona rural, a unos 15 minutos en coche por caminos de grava desde donde vivo. La historia de este puente es muy prevalente y conocida. Se ha contado durante muchas generaciones. Supuestamente hay un fantasma en este puente. Sé que suena estúpido, pero es una historia muy conocida que se cuenta de la misma manera sin importar quién la cuente o cuál sea su edad o estatus social. Nunca me interesó este tipo de cosas, pero me intriga debido a mi propia experiencia. La espeluznante leyenda de este viejo puente metálico que cruza el río Wapsiminican dice que si detienes tu vehículo en él, sin importar la dirección en la que estés conduciendo, algo empuja tu vehículo el resto del camino hasta que estás completamente a salvo, al otro lado. Supuestamente, esto se debe a un autobús escolar que se suponía que se estrelló o se cayó del puente al río hace muchos años. El puente tiene 100 años. Es un puente de metal de estilo antiguo que solo existe en los rincones apartados de Iowa, como los llamamos. Siempre pensé que estas historias eran tonterías. Ni siquiera dan miedo hasta que las vives en carne propia. Fue una noche de invierno nevada en Iowa. Negra solo interrumpida por la nieve misma. Pero esa noche no había viento. Paramos mi Pontiac Sunfire de 2001 y apagamos el motor en la noche fría y silenciosa. Les juro que una entidad invisible nos empujó lentamente a través del puente. Digo, entidad, porque ni mi novia Lara ni mi mejor amigo Fabián salieron de mi auto. Sin embargo, cuando nos fuimos, millas abajo de la carretera debido a que estábamos asustados, había huellas de manos del tamaño de niños por todas partes en la ventana trasera, el parachoques y la puerta trasera de mi auto. Eran de diferentes tamaños, pero lo suficientemente pequeñas como para ser huellas de manos de niños empujando mi auto. No sé cómo describir esto más que... no puedo. Pero me gustaría agradecer a estos buenos niños por cuidar nuestra seguridad, ya que eso es lo que hacen, para que otros cruzadores de puentes no sufran un destino como el que sufrieron ellos en ese mismo puente. Es una extraña leyenda local, pero como un hombre cuerdo de 36 años con una familia, te digo que es 100% verdadera y genial en mi opinión. Espero que encuentres que vale la pena compartir esto. El Red River Gorge era un hermoso parque enorme lleno de vida salvaje, escalada en roca, cascadas, densos bosques y vistas impresionantes. Ese lugar se sentía genuinamente aislado y desconectado del resto del mundo. Una tarde de otoño, mi novio Zach y yo decidimos ir de camping al desfiladero. Encontramos un sitio de campamento bastante cerca del río. Aunque los sitios estaban bastante separados entre sí, nos aseguramos de estar aún más apartados. Nuestro sitio estaba al borde de un acantilado empinado. Llegamos al atardecer y rápidamente montamos el campamento. Para cuando estuvimos completamente instalados,
El sol ya se había puesto y empezamos a hacer una fogata. Unos 20 minutos después de relajarnos junto al fuego, escuchamos aullidos que no sonaban demasiado lejos. Ambos nos asustamos al darme cuenta de que había lobos cerca, pero tratamos de no reaccionar exageradamente y seguimos sentados junto al fuego, tranquilamente. 10 minutos después, escuché un grito tenue proveniente a unos 15 pies de distancia, más allá del borde donde estábamos sentados. Le dije a Zach que se callara y escuchara, y ambos nos quedamos congelados de miedo. Podíamos escuchar a una mujer gritando. Al principio fue difícil de oír debido al río, pero en un momento no pude distinguir ninguna palabra. Solo era como un grito gutural resonante, un ruido que nunca había escuchado hacer a otra persona en mi vida. Entonces lo escuché. Estaba gritando, «Ayúdenme, alguien por favor ayúdenme, oh Dios mío, alguien por favor ayúdenme», repitiéndolo una y otra vez a todo pulmón. Estaba aterrorizada. Podría haberse dado la vuelta en la oscuridad y caído por el acantilado al agua. Podría haber sido atacada por los lobos, un oso o mordida por una serpiente. Ambos corrimos hacia mi coche, trepamos frenéticamente dentro y cerramos las puertas con llave. Intenté llamar a la policía, pero no tenía señal. Aceleré marcha atrás, por el camino de tierra, para encontrar a alguien que pudiera ayudar, y los gritos continuaron todo el tiempo. No llegué muy lejos antes de encontrar a un grupo de 3 hombres jóvenes parados al borde del bosque. Reduje la velocidad y bajé la ventana un poco, aún escuchando a la mujer suplicando ayuda en el bosque, y les pregunté a los hombres si lo escuchaban. Sin cuestionarme más, 2 de ellos corrieron hacia la oscuridad sin dudarlo. El otro se quedó junto a mi coche, asegurándome que no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Mientras los otros 2 hombres estaban en el bosque, conduje más lejos hasta encontrar un lugar para dar la vuelta. Cuando regresé, los gritos habían cesado y los hombres estaban de vuelta junto al camino. Reduje la velocidad y les pregunté dónde estaba la mujer, y uno de los hombres que había corrido al bosque respondió: «No te preocupes, es gracioso. Solo era un niño pequeño en un campamento más abajo en el sendero. Estaba teniendo una pesadilla». Simplemente dije, «Vale», y me fui lo más rápido posible. Dejamos el campamento y nos fuimos directamente a casa. Una vez fuera del bosque, llamamos a la estación de policía local varias veces sin obtener respuesta. Sé que no era un niño. Nunca había escuchado un grito tan primal y temeroso en mi vida. Me estremece la piel y me acelera el corazón pensar en ello. ¿Qué hicieron esos hombres esa noche? ¿Qué presencié? En 2012, cuando tenía 17 años, mi amigo y yo decidimos salir a correr a lo largo del río en Sacramento, California. Era una tarde hermosa y optamos por correr por la parte del río que estaba más densamente poblada de árboles y arbustos, explorando la zona. Después de trotar durante aproximadamente unos 3 kilómetros a lo largo del sendero, decidimos adentrarnos en los árboles y caminar por la porción densamente boscosa. Pero a solo unos 20 metros de adentrarnos, las cosas se pusieron espeluznantes rápidamente. Mis ojos captaron algo en un árbol, e insistí a mi amigo que deberíamos investigar. Mientras nos acercábamos al árbol, me di cuenta de que era una figura de pollo tallada a mano y pintada en madera que había sido clavada en una rama sobre el tronco. Al observar el árbol, notamos una estructura de carpa a nuestra izquierda, construida con varias lonas y otros materiales similares. En ese momento nos dimos cuenta de que alguien ocupaba ese lugar. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, y nuestros instintos nos decían que debíamos irnos lo más pronto posible. Decidimos de inmediato regresar al sendero por el que habíamos venido. Una vez de vuelta en el sendero, caminamos hacia nuestro automóvil, que estaba a unos 6 kilómetros de distancia de donde empezamos. Mientras caminábamos de regreso, mi amigo sintió una presencia detrás de nosotros y se dio la vuelta para verificar. Yo seguía mirando hacia adelante, hacia el camino que teníamos por delante.
Justo cuando mi amigo se volteó, gritó, y yo giré la cabeza para ver qué había detrás de nosotros. Aproximadamente a unos 5 metros detrás de nosotros, había una figura que llevaba una sudadera negra con la capucha puesta para ocultar su rostro, y tenía un gran machete en la mano. Al observar los brazos de la persona, pude notar que este individuo había estado allí durante bastante tiempo. Calculo que había al menos 25 centímetros de hoja sobresaliendo de la manga. La mano no era visible, así que la hoja podría haber sido mucho más larga. Nuestra adrenalina se disparó de inmediato y corrimos tan rápido como pudimos para alejarnos. Después de correr unos minutos, vimos que la persona finalmente desistió y corrió de vuelta hacia los árboles, pero nos siguió durante al menos unos 60 a 90 metros como mínimo. Cuando llegamos de vuelta a nuestro auto, llamamos a la policía y ellos registraron el área en busca del hombre. Hasta el día de hoy hablamos sobre esta historia. No estoy seguro si la policía lo encontró alguna vez o qué fue de ese hombre, pero nunca volvimos a caminar por esos bosques cerca del río. Había un río cerca de una parte tranquila de la ciudad. El agua estaba calmada y en invierno se podía conducir sobre ella. Solía ir allí cuando mi mente se descontrolaba y no podía encontrar la calma. Pero una noche fue diferente. Estaba solo en el río después de una crisis emocional, acostado en el asiento trasero de mi coche. Habíamos peleado con mis amigos por algo que, honestamente, ya no me importaba meses después. Miraba hacia la nada cuando, en cuestión de segundos, todos los autos en el estacionamiento a mi alrededor desaparecieron. No hubo advertencia ni ruido. Simplemente se fueron. Me incorporé y miré a mi alrededor. El olor desde afuera era casi doloroso, agrio y químico, como el olor que solías obtener en la clase de química de la escuela secundaria, cuando no escuchabas a tu profesor y metías la nariz en el matraz. Miré el agua antes clara, que ahora se había vuelto oxidada y contaminada. Los autos de alguna manera habían cruzado el río hacia el bosque, y todas las personas estaban allí paradas, mirándome. No se movían, apenas respiraban, solo estaban ahí. No salí de mi coche, demasiado asustado en este punto, pero intenté encenderlo y marcharme. Sin embargo, el motor se ahogaba repetidamente. Intenté arrancarlo una y otra vez, pero no funcionaba. Agarré mi teléfono desde el asiento trasero y estaba funcionando. Los mensajes empezaron a enviarse, todos de números desconocidos, todos diciéndome repetidamente que necesitaba salir de allí. Miré por la ventana de nuevo y retrocedí. Todas las personas ahora estaban paradas en círculo alrededor de mi coche con los teléfonos en la mano. Me di cuenta de que estaba llorando en este punto, y rápidamente intenté encender mi coche. Pasaron 5 minutos antes de que me rindiera y me arrastrara de nuevo al asiento trasero, sollozando. No estoy seguro de cuánto tiempo estuve allí, pero noté que el olor había desaparecido y escuché a gente hablando afuera de mi coche. Me senté y vi a todas las mismas personas en sus autos. El agua era evidente de nuevo. No tengo idea de cómo explicar esta experiencia. Sigo yendo allí, pero no de noche. Todavía no sé qué pasó, si es que pasó realmente, pero conociéndome, probablemente no sucedió, y probablemente entré en algún tipo de psicosis, pero fue aterrador de todos modos. No se lo he contado a nadie hasta ahora porque no quiero que me juzguen. Como dije, no sé qué pasó, no sé si alguien más ha tenido que lidiar con esto, y en lo más profundo de mi ser anhelo conocimiento. Con suerte, alguien que escuche esto podría tener una idea de lo que experimenté allí.